Mateo capítulo 6 y vamos a ir al verso 5. Dice así, voy a leer en la versión 60, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí nada más la lectura, y vamos solamente a tocar algunos puntos en cuanto a este pasaje que tiene su paralelo también en Lucas 11. Y sin duda el tema de la oración podríamos estar quizás hasta todo el año hablando de esto, ¿no? Y esto también es un recordatorio, es un pasaje muy conocido para nosotros, al menos los que hemos transitado ya algunos años en la fe cristiana, incluso aquellos que también profesan la religión oficial, ¿no? ¿Quién no conoce la oración famosa del Padre Nuestro, ¿no? Lo cierto es que Jesús mismo tiene que dar una enseñanza, y es una de las primeras enseñanzas que se dan acerca de la oración. Jesús está en un monte, están algunos de sus discípulos, hay gentío también allí, y entonces, sin olvidarnos que Jesús está bajo la ley y que había venido a cumplir la ley para entonces librarnos a nosotros del peso de la ley, Él tiene que empezar a salir o hacer llegar a sus discípulos el salir de la estructura farisaica en que habían sido insertos, ¿no? Y sin duda empieza diciendo, y cuando ores, ¿no? Y lo primero que aparece acá es que da por sentado que el discípulo de él ora. No hay, es como algo indivisible, no podés ser discípulo de Jesús y no orar. Y había 3 momentos de oración para los judíos, también para los musulmanes es así. Ellos oran a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, ¿sí? Son sus horarios de oración. Y eso quedó arraigado en la cultura hasta el día de hoy. En el lugar donde te encuentre ese horario, tenés que orar, ¿sí? Eso estaba arraigado, pero había traído algunas cosas, porque dice, no seas como los hipócritas, ¿sí? Se está refiriendo obviamente a los religiosos hipócritas, ¿sí? El Señor Jesús abiertamente y sin ningún filtro, podemos decirlo así, Él habló la verdad de Dios
y eso muchas veces ofendía al oficialismo religioso, por decirlo de alguna forma, e incluso muchos de sus discípulos también lo dejaron, por las palabras que Jesús decía que eran poderosas, pero también confrontaban, ¿no? Mati decía que el que confronta desde aquí no es el que habla. Bueno, a veces puede pasar que sí sea, ¿no? Pero que en realidad sea Dios el que por su palabra confronte nuestra vida. Y la verdad era que, ¿qué sucedía? Ahí yo les decía que había 3 horarios de oración, y esto, bueno, se puede ver. Daniel, por ejemplo, en la historia de Daniel, él oraba, ¿se acuerdan? 3 veces. De hecho, cuando se sale ese edicto, Daniel vuelve a su casa y como siempre oraba, también ora al Señor, ¿no? Y si vamos al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, Pedro también respetaba esos horarios. ¿Se acuerdan cuando baja el lienzo con los animales impuros? ¿En qué horario estaba orando? A las 12 del mediodía. Antes de la comida, él sube a orar a Dios. Era una costumbre que les quedó a la iglesia primitiva. Después, con el tiempo, esto fue cambiando, sobre todo cuando llegaban los gentiles a la fe, y entonces se pasa al pasaje que dice orar sin cesar, ¿no? No significa que esto se hace de una forma repetida y sin descanso, sino habla de una persistencia y de una regularidad. Es un hábito de oración. El cristiano tiene que tener un hábito de oración regular, sin desfallecer, ¿sí? El Señor Jesús habló también acerca de esto, ¿no? De no desfallecer en la oración. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando llegaba este tiempo de oración específico, estos hipócritas daba la casualidad de que se encontraban en las escalinatas del templo o en las esquinas más concurridas de Jerusalén. Era a propósito. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Por eso el Señor empieza a marcar esta práctica que se había arraigado en estos fariseos, que eran hipócritas porque no oraban a Dios, oraban a los hombres. Oraban solo para ser vistos de los hombres. Y fíjense, dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. El cuestionamiento no es el lugar donde oran. No es que oraban porque se cuestiona que oraban en las sinagogas o que oraban en la calle. No, el cuestionamiento era que lo hacían solo por un motivo vanaglorioso, ¿sí? Y era propio de mostrar algo que no era la realidad, ¿no? El Señor después hablaba de cómo ellos habían alargado algunas cosas de sus vestimentas también para mostrar, ¿no? Para mostrarse. Ahora, habla también, el verso 6 dice, mas tú, ¿no? Lo hace personal ahora, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él se había dicho antes que de cierto ya tienen su recompensa. No se refiere a la recompensa que Dios les daba. ¿A qué recompensa se refiere? Al halago de los hombres. Ya tienen su recompensa ahí en los hombres. Pero dice, tú metete en tu aposento, en tu habitación, o sea, da por sentado que en nuestra vida, como discípulos, tenemos que tener no solo un horario dedicado a la oración, sino un lugar. A veces esos lugares cambian, puede ser tu pieza, puede ser, qué sé yo, el comedor, el patio. En algún momento en mi vida fue el baño. Cuando estaba en Tandil, en una pensión que éramos como 13 personas, el único lugar donde yo podía orar era el baño, me metía en el baño, no me molestaba a nadie. Bueno, el lugar que las circunstancias digan, digamos, ¿no? No es tampoco algo tan así de que tiene que ser el lugar. Lo importante es que ese lugar dice puerta cerrada, ¿por qué? Porque tiene que haber una intimidad. Y ese lugar es solamente un lugar donde vos estás delante de Dios. Ahora, yo leía esto y decía, ¿cuánto a veces nos cuesta, ¿no?
Es cierto que el día tiene mucho trajín. Los hijos, el trabajo, la casa, la comida, los quehaceres. Pero esto tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Tenemos que tener una comunión diaria con Él, cerrada la puerta, en intimidad con el Señor. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hace el contraste de todo lo que hacían los demás. Lo hacían en público y no iban a tener ninguna recompensa de Dios. Dice, pero vos no hagas eso, vos hacelo en intimidad con Él y Dios te va a recompensar. Y muchas veces es públicamente su recompensa. Pero tampoco tenemos que orar esperando su recompensa. Nosotros no oramos, voy a orar para así Dios me recompensa. No es el motivo de la oración de un hijo de Dios. La oración a Él es la oración de primero comunicarle a Él en el sentido de manifestar nuestro corazón abierto, porque Él ya sabe antes que la palabra esté en nuestra boca todo lo que nos pasa y lo que nos pasará. Ahora, me gusta porque dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Acá yo leía el contexto, los fariseos tenían también varias oraciones que ellos repetían de forma mecánica, ¿sí? Esto no es algo que de la religión oficial, esto ya siempre se trajo, incluso en otros tipos de cultos también hay oraciones establecidas que se repiten, incluso hasta con insistencia, desde los cultos baálicos, incluso se acuerdan cuando estaba Elías, que hacían los sacerdotes de Baal, daban vueltas repitiendo, respóndenos Baal, respóndenos Baal, respóndenos Baal, y después como no respondía se empezaron a cortar los brazos, ¿no? Dice, no uséis vanas repeticiones. Se refiere a esto. Justamente es triste que esta oración modelo que el Señor les da haya sido después usada para una vana repetición, ¿no? Como se utiliza. Y dice, como los gentiles que piensan que su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Se trata de orar una oración, no palabras, no frases, ¿no? Muchas veces pasa que escuchamos la oración de alguien y que después no sabemos a qué decir amén, porque dijo tanto que al final no sabemos bien qué fue, ¿no? Bueno, este es uno de los riesgos o peligros también en los que podemos caer. Ante Él no vale la oratoria grandilocuente. Tenemos que ser precisos, porque Él nos conoce. Dice Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Habla de lo concreto, de lo sencillo, porque Él ya conoce, y no como hacían los gentiles, que como tenían un Dios semejante a ellos, tenían que con mucha palabrería tratar de convencerlo. Esto no es así. Por eso dice, no se hagan semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí es el concepto de la oración, ¿eh? No oramos nosotros a Dios para que Él se entere de lo que nos pasa. Vamos en oración a Él porque nosotros le reconocemos como el Todopoderoso, a quien tenemos que primeramente acudir y de quien solo podemos recibir. Por eso es que cuando la oración se hace de acuerdo al modelo de Dios, cuando oramos estamos adorando. Es adoración, orar es adoración, y allí en Apocalipsis habla del incienso como las oraciones de los santos, ¿se acuerdan? Un olor grato a Él, nuestra oración. Pero hay peligros en la oración, ¿no? La hipocresía,
el querer mostrar, ¿no? La palabrería, las repeticiones vanas. Salmo 139, 1 al 4 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué bueno es que nuestro Dios nos conoce desde que hemos sido concebidos. No hay nada que le podamos ocultar a Él. Aún nuestros sentimientos más profundos, los que no mostramos ni con nuestra esposa o esposo, Él los conoce. Y Él se alegra de que nosotros podamos volcar también nuestro corazón delante de Él. Pero entonces hablamos, si bien sabemos que en el transcurso después de lo que fue la fundación de la iglesia, la oración también, como en aquella época, es pública, ¿sí? Es colectiva. Acá no está diciendo que no se puede tener una oración colectiva, sino de que habla de que la oración, la reunión de oración, no reemplaza a tu oración personal, al encuentro personal con Dios. No es que porque hoy viniste a la reunión de oración, tu cuota quedó saldada hasta el próximo miércoles. Esta oración que es hermosa, que hacemos colectivamente, no reemplaza a tu culto a Dios personal y en la intimidad. Y por eso es necesario que tengas esa intimidad con Él todos los días. Dice ahora, avanzando en el tema: vosotros pues oraréis así. No significa que le está diciendo repetiréis siempre lo mismo, sino que está dando un modelo de oración, y un modelo muy corto, porque ustedes pueden decir alguna vez, siendo Jesús les podría haber dado una oración, un rollo de oración, ¿no? Sin embargo, Jesús quiere contrastar acá un modelo de oración corta y concisa, en contraste con lo que estaban haciendo los fariseos, ¿sí? O los religiosos de esa época. Y dice, empieza así diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bueno es esta filiación, ¿no? El Dios soberano que cantamos hoy, que maneja los astros, las estrellas y aún el cosmos que no está en nuestra mente, pero aún la microbiología que tampoco está en nuestra mente, todo está gobernado por Él. Qué bueno es poder decirle Padre, con esta total confianza, ¿no? Pero dice que nos referimos a Él como Padre, ¿no? Como Padre soberano, pero como Padre amoroso también. No es un Padre al que nos acercamos con el temor de que nos va a dar, ¿no? Porque nosotros sabemos que en Cristo nosotros ya tenemos, como cantamos, entrada ante ese trono supremo, pero de la gracia. Ahora, nuestra oración siempre como modelo se dirige al Padre, a Dios Padre. En el transcurso de la vida de estos discípulos, Jesús les dice algo que para ellos sonó raro quizá al principio, pero que fue el modelo de oración que hoy también tenemos. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y para nosotros esto hoy es muy común, pero para el judío, orar a Dios en nombre de un hombre no era algo que lo sacaba de su estructura y que ellos lo pudieron entender porque conocieron parcialmente al principio que el que estaba con ellos, que ese Jesús, era Dios hecho hombre. Pero no era tan sencillo para la mente de un judío decir, orá a Dios en nombre mío.
dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nosotros hoy nos dirigimos a Dios, a nuestro Padre, por medio de Jesucristo, porque es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no oramos al Espíritu Santo. No hay modelo bíblico para hacerlo, ni enseñanza bíblica para esto. Sí oramos en el Espíritu, pero no al Espíritu. Y esto es porque Dios lo quiso así. Y porque el nombre sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús. Y debemos hacerlo así. Ahora, ¿significa que el Espíritu no interviene en nuestra oración? Todo lo contrario, ¿no? Dice Romanos 8, 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y si bien este pasaje es difícil de comprender, tenemos que saber que detrás de nuestra oración humilde, el Espíritu está clamando y está ayudándonos en nuestra debilidad, aun cuando oramos sin saber lo que estamos pidiendo. Porque a veces somos como ese niño bebé que le pide a su hijo que le preste a su padre que le preste el cuchillo y con el cual se puede dañar, y el niño llora, llora y el padre no se lo da, pero no se lo da con el fin de que el niño ese no se dañe. Nosotros a veces somos como ese niño, pedimos a Dios cosas que ignoramos que nos van a hacer un daño en nuestra vida. Por eso dice, pedimos a veces y no sabemos, pero el Espíritu Santo es el que, acorde a la voluntad de Dios, intercede por nosotros en nuestra oración y en nuestra debilidad. Y esto, aunque no lo termine al menos quien les habla de comprender, lo creo por la fe. De que cuando estoy en humildad orando a Dios, el Espíritu está clamando con gemidos indecibles. Eso significa con algo que nosotros nunca podemos ni entender, ni descifrar, ni decir con palabras. Es un lenguaje espiritual divino. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Pero seguimos. Habla de una posición, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es sabido que Dios está en todo lugar, pero su trono está en los cielos, en alturas majestuosas y solamente contempladas por quien Él permite que sean contempladas, su creación angélica y la misma divinidad. En alguna ocasión quizá, no se sabe, el enemigo puede acceder a ese lugar. No accede para dar gloria a Dios, accede para acusarnos a nosotros. Y allí está el abogado defensor, Jesucristo, que intercede por nosotros también. Entonces, ante ese trono majestuoso, dice Hebreos 16, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nunca tengamos temor de acercarnos ante su presencia, porque Él tiene mucha misericordia. David ya también lo había experimentado, ¿no? Y él se amparaba en la misericordia de Dios.
Somos sus hijos, por eso podemos decirle Padre y podemos rendirnos delante de Él. Santificado sea tu nombre no significa que su nombre tenga que ser más santo, porque Él es santo, santo, santo. Significa que su nombre sea glorificado, que sea honrado, que sea enaltecido. A eso se refiere esta oración. Primero en mi vida, ¿no? En nuestras vidas, y después en el resto de su creación. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles en el verso 10 es lo que dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo nos cuesta a veces esto, no? Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces su voluntad y no nos gusta mucho, ¿no? Nos duele. Sin duda Jesús estaba pasando por un momento de agonía terrible, pero Él dice, no mi voluntad, Padre, la tuya. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Me encantó el comentario a este pasaje de William Barclay. Dice, el ansia de placer acaba por cerrar la puerta de la oración. Si las oraciones de una persona se limitan a aquellas cosas que pueden gratificar sus deseos, son esencialmente egoístas y por tanto no es posible que Dios las conceda. El fin verdadero de la oración es decirle a Dios, hágase tu voluntad. La oración de la persona dominada por el deseo del placer es que se cumplan mis deseos. Es indudable que los egoístas no pueden orar como es debido. Nadie podrá nunca orar como se debe orar si no ha desplazado su ego del centro de su vida y ha dejado que sea Dios quien lo ocupe. En esta vida tenemos que escoger entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. No hace mucho tiempo atrás escuchaba una oración en una emisora cristiana que decía, entre tantas peticiones, no aceptaremos un no por respuesta. Yo pensé que había escuchado mal, no, realmente fue así. Y me vinieron muchas cosas a la mente. Primero, ¿qué pensará Dios cuando escucha algo así? ¿Se reirá Dios? Sí, mirá, me está condicionando al soberano. ¿O se enojará? ¿Y qué pasa si entonces cuando limitamos de esa forma a Dios y tenemos la respuesta contraria? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, ahí vienen los enojos, ¿no? Las personas enojadas con Dios. Y porque yo le pedí tal cosa y no me la dio. Hermanos que se apartan también por esto, ¿no? Porque nunca conocieron al Dios soberano. Es un riesgo que también nosotros podemos correr. Decir, porque bueno, soy entonces su hijo y porque hay algunos versículos, ¿no? Lo que pidieres en mi nombre, Él te lo va a dar. Y te agarrás a eso sin el contexto, sin todas las demás enseñanzas acerca de la oración. Y entonces si no me lo concede, pataleo, lloro y hasta me enojo con el soberano. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bueno que está puesto esto acá, ¿no? Porque si no estuviera, diría que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Pero no dice así su palabra, dice conforme a su voluntad. Ahora es cierto que a veces
No es tan fácil orar o pedir conforme a su voluntad. Bueno, por eso tenemos la ayuda y la guía del Espíritu, ¿no? Y aun cuando pedimos cerradamente, no lo hacemos si nosotros, como encabeza esta reunión el Señor Jesús, iniciamos con hágase tu voluntad. Señor, este es mi deseo, pero hágase tu voluntad. Porque estamos mostrando nuestra humildad y nuestro sometimiento a su voluntad. Podemos cerrar, sí, muchas veces, la palabra dice, a veces no sabemos cómo pedimos. Pero siempre que lo hagamos con una actitud humilde, Él va a inclinar su oído a nuestra oración. Termino, porque hay otro escollo más que puede interferir nuestra oración ante el trono de la gracia. Dice el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El verso paralelo en Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, ¿qué puede interferir nuestra oración? Y bueno, la falta de perdón. A veces nos cuesta perdonar, pero tenemos que hacerlo. No hay ninguna excepción en la Biblia a no perdonar, porque Él a nosotros nos perdonó todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. No podemos a Él llegar con una actitud de perdóname, Señor, si nosotros no hemos perdonado a quien nos ha ofendido. Es para tener en cuenta, ¿no? ¿Te cuesta perdonar? Y a veces puede ser que sí. Pedile a Dios que te ayude, porque es un mandato de Él. Y tu oración no va a tener la efectividad que vos esperás si hay falta de perdón en tu vida. Esta corta lectura tiene muchas más enseñanzas, pero el tiempo ha pasado y creo que estos puntos que hemos visto llenan nuestro corazón y nos hacen reflexionar mucho más, ¿no? Primero, de cuán grande es nuestro Dios, qué pequeños somos nosotros, pero cuán misericordioso es que puso todos los medios para que nosotros lleguemos ante su presencia, ante el trono de la gracia, ¿no? Para encontrar gracia y oportuno socorro. Que tengamos esta actitud en nuestra vida todos los días de llegar siempre ante su trono. Que Dios bendiga su palabra y también cada uno de nosotros en este tiempo y en este tiempo de oración que hemos de pasar. Dios les bendiga.